Hace unos días se entregó el Balón de Oro. El ganador fue Lionel Messi y ya hice un video al respecto por si quieren saber mi opinión sobre este tema. Además, se entregaron varios galardones de este estilo. El Müller para Erling Haaland, el Sócrates para Vinicius Jr. y el Lev Yashin al Dibu Martínez, siendo reconocido como el mejor arquero del mundo. En general, después de terminada la fiesta, pensé que la mayor polémica sería sobre si Leo merecía ganar este premio. Pero para mi sorpresa me encontré con algo particular, y es que Twitter se había llenado de críticas hacia el Dibu Martínez, diciendo que está sobrevalorado, que es malísimo, que es odioso, y hasta que no es ni top 20 mejores arqueros del mundo. 20 son muchísimos jugadores, lo que me llevó a preguntarme, ¿por qué lo odian tanto? Como cualquier hombre nacido en la tierra del mate y el asado, podría utilizar la termiada histórica, atómica, inigualable y súper jodida de que es porque son unos envidiosos que desearían poder tener el honor de ser 3 veces campeones del mundo. A fin de cuentas, y para resumirlo, el odio hacia este jugador nace principalmente, no única, pero sí que en su mayoría, de españoles, mexicanos y franceses. 3 selecciones muy por debajo de nuestro país en lo que a fútbol se refiere. Evidentemente no en otras cosas, porque no voy a entrar en economía, problemas sociales, etc. Pero entonces, todos los jugadores de la selección argentina, bajo esta teoría, deberían ser odiados. Y no es necesariamente el caso. No veo a nadie criticando a McAllister o a Di María o Julián o Lautaro, por lo que debe haber algo detrás de todo eso, y es justamente esta disyuntiva la que intentaré resolver en esta ocasión. Por cierto, si sos de cualquiera de los países que mencioné, no te lo tomes personal, pero si entro a Twitter y veo que, yo qué sé, Melanito 14 Real Madrid está criticando al Dibu, y veo que CR7 Fan México está criticando al Dibu, y veo que los franceses lo abuchean, evidentemente, por lo menos desde mi perspectiva, lo que más termina por generar, o el grupo que más se centra en el odio hacia este futbolista, son esos 3 países. Pero no te sientas aludido si no ha sido tu caso, no es mi intención, obviamente. El Dibu Martínez estuvo muchísimos años siendo suplente en el Arsenal, pasando préstamo por equipos de diferentes partes de la liga, pero no se había podido afianzar. Ante una lesión del titular se le comenzó a hacer más espacio hasta que el Aston Villa ofreció bastante dinero para poder llevárselo. En 2021 jugó la Copa América con Argentina, de titular más encima, a pesar de que los medios de comunicación tan objetivos como siempre decían que Armani o Rossi tenían que ir por delante de él, ya que jugar en River o en Boca supuestamente era más difícil por la presión de los jugadores, ignorando que enfrentar al Manchester City seguramente sea más difícil que jugar contra Barraca Central. Después de la mítica secuencia en penales contra Colombia, y ganar el torneo terminó en la historia del fútbol, repitiendo otra hazaña ganando la Copa del Mundo en 2022, luciéndose en la tanda de penales contra Holanda y Francia, además de haber realizado la tajada más importante de la historia del fútbol en el último minuto, otorgándole a nuestra selección la tercera. Algunos dirán, ¿la más importante? Sí, por el contexto, competición más importante, comencemos por ahí. Copa del Mundo, minuto más importante del partido, el último. ¿En qué contexto se dio justamente la tajada de Martínez? En ese mismo. Todos estos atributos evidentemente lo llevan a ser uno de los mejores del mundo en su posición, aunque haya gente que diga lo contrario, pero considerando eso, ¿cuáles son los motivos de que muchos siempre lo infravaloren? Hay una gran lista, pero comencemos por el principio. El equipo en donde juega. Es una realidad, ni los detractores más grandes del Dibu Martínez, ni sus fanáticos más defensores se van a levantar a las 8 de la mañana un sábado o un domingo después de una larga noche de joda para ver al Aston Villa. Más encima, los pocos partidos en los que todo el mundo lo ve son justamente contra los grandes de ese país. Arsenal, Manchester, etc. Partido donde no únicamente va a perder, sino que va a recibir bastantes goles, porque la diferencia de nivel es extremadamente grande, lo que servirá de excusa para muchas personas a la hora de destrozarlo, diciendo que aunque juegue en un contexto en desigualdad de condiciones, aún así debería no recibir goles. Por lo tanto, si nunca lo vemos jugar, es realmente difícil hacer un análisis serio sobre su nivel, y de por sí la selección argentina es un equipo al que no se le patea mucho al arco,
por lo que es cierto que casi nunca la anotan, pero al mismo tiempo tampoco se lo exige demasiado. Pero Mate, gordito, ¿me estás diciendo realmente que es la culpa de Dibu Martínez que a Argentina no le pateen? Evidentemente no, pero es complicado definir el nivel de un futbolista a nivel personal cuando nunca lo ves jugar, cuando las poquitas veces que eso ocurre es en evidente diferencia de niveles entre los equipos, por lo tanto no le puedes exigir mucho a un arquero que juega en el Aston Villa, y más encima, cuando todo el mundo lo ve jugar es con la selección argentina, y como juega tan bien ese equipo, termina por no recibir tantas ocasiones de gol. Así que no lo utilizo como crítica, solamente trato de dar un poquito de razonamiento a estas cosas. Y acá vamos con un segundo punto. La gente dice que no es realmente tan buen arquero porque ningún equipo importante lo busca, aunque creo que hay otro motivo detrás de eso. Escúchenme. A pesar de que es verdad que a la selección no le pateen demasiado, en general las intervenciones de Martínez son buenísimas. Supongo, personalmente, que el principal motivo de que no se lo busque en equipos más grandes es su forma de ser. Creo que no existe ningún argentino que te cambiaría al Dibu por otro arquero. Y acaban a volver a decir, pero Mate, gordito, eso es mentira, no está siendo objetivo, preferirías tener a Courtois o a Oblak. Personalmente no, y acá explico el porqué. Obviamente, hay que aclarar, reconocemos que hay jugadores mejores, pero es como De Paul, puede no ser el mejor tácticamente o futbolísticamente, pero tiene un valor en el corazón de la gente que es irreemplazable, y Dibu es bastante más querido que De Paul. No te puedo regalar a una persona que nos dio tanta felicidad así como si nada, no me lo puedo permitir, porque no estaría siendo justo con él. Por lo que si hay alguien tan bueno que genera tanta confianza y no es buscado hasta el hartazgo, son sus actitudes lo que lo han privado. Por ejemplo, los bailes después de atajar los penales, los gestos, el ponerse los trofeos como representaciones activas de su miembro, entre otras cosas más. Inclusive Emery, técnico del Aston Villa, lo regañó por esas cuestiones y le dijo que no se pueden hacer. Ni siquiera en un equipo chico como el Aston Villa te permiten hacer eso. Imagínate en el Barcelona. Las marcas a nivel mundial lo ven mal y no quieren que sus sponsors, que valen millones, sean utilizados por alguien que les genera mala imagen. Lamentablemente, el aspecto publicitario aleja totalmente la posibilidad de llegar a un club de mayor importancia, siendo el aspecto humano también uno de los motivos del odio que se le suele tener en varias partes del mundo. Otra cosa que puede llevar a su rechazo masivo es la constante comparación con jugadores que están a otro nivel. Es una realidad que Courtois, Ter Stegen, Alisson, Oblak, hasta Maignan en el Milan, entre otros, han demostrado hace muchos años ser los mejores del planeta, muy regulares, ganando títulos de tremenda importancia y teniendo un nivel fantástico. Y el Dibu está un nivel más abajo de todos ellos. Y estar ganando este tipo de premios hace que mucha gente tal vez no tenga un problema personal con él, que siento que es la mayoría, pero no puede evitar tacharlo de sobrevalorado. Y a nadie le gustan las cosas que tienen un valor por encima de lo que verdaderamente deberían. Pero en arqueros, específicamente, a pesar de que dije que me parece que no es comparable con el nivel de algunos, es cierto que logró algo muy jodido y difícil en todo sentido, y es ser una de las caras de su equipo. Normalmente los arqueros suelen ser tomados / interpretados como actores secundarios en sus instituciones, mientras que el Dibu probablemente es el jugador más importante de Aston Villa y es un pilar de la escaloneta, o sea, la mejor selección de todo el planeta. Sabiendo que es casi imposible que alguien en su posición tenga protagonismo, hacía años que un arquero no era tan admirado, mientras que ganaba cosas importantes. Si el Dibu Martínez ganó el Mundial siendo extremadamente crucial, no veo el motivo por el que no se merecía el premio Le Biagin, porque a diferencia de Courtois en 2022, en el último año no hubo nadie que juegue de lo mismo que se haya acercado a ese nivel de importancia. Es verdad, y repito, en mi opinión, hay mejores jugadores que él en su puesto, pero normalmente no se lo dan al mejor del año, sino al que ganó más. Y sabiendo lo necesario que fue el Dibu para lo que consiguió, me parece bien, aunque prefiero que otros lo ganen. El hecho de no estar en la misma escala de esos grandes futbolistas hace que la gente se pase y comiencen a decir que es mejor Donnarumma, Kepa,
hasta Sommer, entre otros arqueros, que en ningún momento de sus carreras realmente se han acercado a todo lo que el Dibu consiguió. Ser relevante en la obtención de una Copa América, que Argentina no ha ganado un título desde los 90s, y ser relevante en la obtención de una Copa del Mundo, siendo en ambas de los top 3 más cruciales. ¿Vos pensás realmente que Kepa, que Donnarumma, que Sommer han hecho algo así a lo largo de sus carreras? Evidentemente no. Inclusive alguno que otro decía que Unai Simón era mejor. ¿En qué mundo es mejor? ¿Qué logró Unai Simón en su carrera para ser mejor que el Dibu Martínez? ¿Acaso tiene un nivel en sus encuentros que lo demuestre? No, obviamente que no. Y aparte, alrededor de esto me gustaría hacer un debate. Los mismos que dicen que Messi no se merecía el Balón de Oro y que se lo merecía Haaland por haber sido quien ganó más a lo largo del año, son exactamente los mismos que después te dicen que el Dibu Martínez no se merecía el trofeo a pesar de haber sido el arquero justamente que ganó lo más importante, simplemente porque no estaba al nivel futbolístico de otros en su posición, cosa con la que estoy relativamente de acuerdo. Yo prefiero que lo gane Messi antes que Haaland, porque Messi y Haaland son futbolísticamente incomparables. Yo prefiero eso, esa es mi opinión personal. Y sí, dentro de esa opinión personal yo prefiero que lo gane Courtois, lo gane Ter Stegen, Oblak, Maignan, Alisson, etc. Arqueros que son mejores que el Dibu objetivamente hablando, ¿no? Pero si se lo vamos a dar al mejor futbolista en su posición, ¿cómo te atreves a decir que Haaland es mejor que Messi con la pelotita en los pies? El argumento de los bicholovers o de los haters de Messi es no, a pesar de que Messi, porque reconocen que es mejor futbolista, a pesar de que Messi es mejor jugador, si no ganó lo que ganó Haaland, en ese caso no se puede comparar. Ok, en ese caso porque otros arqueros que no tuvieron ese nivel de importancia, porque como dije, en el último año no hubo otro arquero además del Dibu que haya tenido mucha importancia en la obtención de los trofeos. Por ejemplo, Ederson no fue tan importante como si lo fue el Dibu para la Copa del Mundo. Es verdad, tuvo una increíble final, pero fuera de ese partido, nadie se acuerda particularmente cosas importantes de Ederson en el Manchester City, porque al igual que el Dibu en la selección argentina, son equipos a los que se les patea poco el arco porque tienen mucho la posesión, pero Manchester City es inclusive peor en ese sentido, prácticamente nunca le llegan al arco, y no es un arquero particularmente Ederson de grandes intervenciones. Es verdad, repito, jugó muy bien esa final, pero el Dibu Martínez fue relevante en el partido contra México, en el partido contra Holanda, en el partido contra Francia, en el partido contra Australia con ese atajadón que hace al último minuto, etc. ¿A qué voy con todo esto? A lo que yo voy, si vos vas a defender que el mejor jugador en su puesto debe ganar el premio, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo y coincidimos realmente, tenemos algo en común en ese sentido, Messi se lo merece más que Haaland porque es un mejor jugador. Ahora, si hablamos de quién ganó más y tuvo mayor relevancia en cuanto a títulos, el Dibu Martínez tuvo mayor relevancia en cuanto a títulos que Courtois o que Ter Stegen. No es mejor jugador, evidentemente que no lo es. Pero si se lo vas a dar al mejor jugador siempre, Messi por encima de Haaland y yo que sé, Courtois o Oblak por encima del Dibu Martínez o Ter Stegen por arriba del Dibu. Pero no puedes contradecirte con ambos argumentos, o se lo das al mejor o al que ganó más y tuvo más constancia en esos títulos. El que tuvo más constancia en ese tipo de títulos fue el Dibu, porque fue más importante que Ederson a la hora de obtener lo que consiguió y consiguió el título más importante. Ahora, si hablamos del mejor futbolista, hay otros mejores que el Dibu Martínez. Ahora, si hablamos del mejor futbolista en el Balón de Oro, Messi es mejor que Haaland, por lo tanto se lo merece. Decidí cuál de los dos lados preferís. Y la última razón, y tal vez la más importante a la hora de poder decir por qué el Dibu Martínez es tan odiado, es porque se relaciona con los haters de Lionel Messi. ¿A qué me refiero con todo esto? El tipo que detestaba a Messi, o que lo sigue odiando, sin mucha razón, porque no es alguien que verdaderamente haya tenido actitudes polémicas o desagradables a lo largo de los años con prácticamente nadie. ¿Qué pasa? Esa persona siempre tuvo una excusa. Como Messi siempre tuvo más ligas que Cristiano, más copas nacionales que Cristiano, más asistencias que Cristiano, no más goles, pero mejor promedio de gol, o sea que necesita menos patear al arco para hacer la misma cantidad de goles o hasta inclusive más goles. Actualmente tiene más goles en el fútbol europeo, o sea que lo más importante en ese sentido. Siempre la excusa que tuvieron los fanáticos de Cristiano, además de la Champions, es los torneos internacionales. Porque es verdad, Cristiano en Champions es más que Messi, es bastante más que Messi. Pero Messi logró ser el mejor jugador de 3 Champions League.
que vos comparás con las 5 de Cristiano, vos decís, bueno, se puede quedar un poco corto, pero ¿cuántos futbolistas consiguieron lo que consiguió Messi? Son muy poquitos en ese sentido. Por lo tanto, es verdad, Messi no está a nivel de Cristiano en Champions, particularmente, eso es innegable, pero no está tan lejos y le ha ido muy bien. Pero cuando Cristiano Ronaldo ganó la Eurocopa con Portugal, el mismo año que Messi perdía, después de haber sido derrotado en la Copa América 2007 final, eliminado en el Mundial del 2010 4-0, eliminado en la Copa América 2011 en Argentina por Uruguay, perdiendo la final del 2014 con Alemania y las 2 finales con Chile, Cristiano era como que le había ganado el argumento a Messi, porque una selección como Portugal, que prácticamente jamás se clasificó mundial, que muy poquitas veces lo consiguió, y que antes de Cristiano Ronaldo era raro hasta inclusive verlo en Eurocopas. Vos podés ver las estadísticas. Portugal no es una selección grande. Sin haber nacido en una potencia mundial, Cristiano Ronaldo había sido campeón internacional 2 veces antes que Messi. Creo que era la Nations League y de la Eurocopa, como dije anteriormente. Valga la redundancia. Y el Dibu Martínez fue eso que a Messi le faltaba. A Messi le faltó suerte o probabilidad a su favor, como quieras verlo. Porque Messi tuvo una ocasión contra Alemania donde se le fue al ladito del palo, un penal que erró contra Chile en 2016, que Romero no fue figura contra Chile en ninguno de los penales en esas 2 tandas. Esa suerte que ha tenido para llegar a esas instancias es la que le ha faltado para concretarlas. Y el Dibu fue justamente ese factor que le dio ese extra a la selección argentina, esa mentalidad ganadora, eso de decirle a sus compañeros, ustedes pateen tranquilos que yo atajo 2 o 3 penales. Eso le faltaba a Messi, estar bien acompañado, y le faltaba un arquero de jerarquía, realmente, porque el chiquito Romero a nivel internacional no es un arquero de jerarquía, no es un arquero que jamás pueda estar jugando titular en la Premier League, no está a ese nivel, le faltaba un arquero de jerarquía. Obtuvo eso, que justamente es lo que Cristiano Ronaldo había llegado a tener, porque Cristiano se lesiona en el medio de la final de la Eurocopa contra Francia, no juega la mayor parte del partido, no llega ni a completar un tiempo, y sus compañeros hicieron un partidazo. El arquero fue figura, hizo el gol Eder, o sea, fue muy, muy extraño ese partido. Y él, sin haber estado en cancha, logró conquistar una Eurocopa. Tuvo esa probabilidad a su favor. Y eso era lo que le faltaba a Messi, porque él llegaba pero no terminaba por terminar esas situaciones. Llega al Dibu, gana Copa América, gana Finalísima y gana Copa del Mundo. Y casualidad, él es figura en las 3. Y todos sabemos que sin el Dibu Martínez, Argentina no hubiera salido campeón de esas cosas. Porque Argentina ya ha llegado a otras finales. Y las ha perdido muchas por penales. Y muchas porque le faltaba esa tajada al último minuto. La tajada que le hace el Dibu Martínez a Kolo Muani es la tajada que Romero no hace contra Götze, por ejemplo. O la tajada que hace Dibu Martínez contra el australiano en el último minuto es la tajada justamente que no hace Romero o ninguna de las 4 tajadas que no hizo contra Alemania. Esa cosa le faltaba a Messi. Ese algo que pudiera decirle, ok, vos sos el mejor del equipo, el que más goles hace, el que más asistencias, regates, pases, etc. Yo soy eso que te va a dar ese 5% más que necesitas para salir campeón. Esa mística, eso es el Dibu Martínez. Y la gente que odia a Messi y que desea verlo mal, cuando vieron que su principal argumento para decir Cristiano es mejor que Messi es que nunca había logrado conseguir nada con la selección, consigue Copa América y consigue Finalísima, y además, por encima de todo eso, un Mundial, y sabiendo que el segundo jugador más importante para esa obtención probablemente es el Dibu Martínez, los que lo detestan a Leo, que hay que ser tonto para odiar a alguien así, que no se le descubre absolutamente nada, te puede no gustar futbolísticamente o hasta decir que preferís a Cristiano, no importa, pero odiarlo, hay gente que lo odia realmente, gente muy bobby, básicamente. Y el hecho de que esa gente tenga un odio incomprensible ya por esa persona, imagínate el que le van a tener a quien se le puede justificar o atribuir sus éxitos más importantes, porque los éxitos más importantes para Messi son con su selección, porque él fue el que dijo yo cambiaría todas mis Champions y balones de oro y mis títulos por un mundial. ¿Y quién fue el factor más importante además de Leo para conseguirlos? El Dibu Martínez. Y con eso se explica en gran parte por qué tanta gente lo detesta, además de todo lo que ya dije.
Pero bueno, esa es mi opinión, déjame la tuya en los comentarios y te veré en un próximo video. Chao, chao. Y te deseo un muy feliz día, noche, mañana cuando lo estés viendo. Adiós.